La historia que nos contamos sobre el mundo es a menudo una de progreso. Vemos la historia como una marcha hacia adelante, de la oscuridad a la luz. Esta narrativa es particularmente tentadora cuando se trata de la relación entre la ciencia y la religión. Imaginamos una batalla entre la razón y la superstición, con la ciencia como clara vencedora. El mito de la razón secular tiene sus raíces en la creencia de que la ciencia y la religión se oponen fundamentalmente. La ciencia es vista como el reino de los hechos, la lógica y la objetividad. La religión, por otro lado, es a menudo considerada como el dominio de la fe, el dogma y la creencia subjetiva. Esta narrativa simplista del conflicto ignora el rico tapiz histórico de la ciencia y la religión. Pasa por alto las contribuciones de los pensadores religiosos al avance científico. La historia de la ciencia y la religión no es un juego de suma cero, sino más bien una compleja danza de interacción, colaboración y, sí, a veces conflicto. Para comprender la persistencia del mito de la razón secular, debemos profundizar en sus raíces históricas. Al hacerlo, podemos empezar a ir más allá de las dicotomías simplistas y abrazar una visión más matizada de la relación entre la ciencia y la religión. La idea de un conflicto fundamental entre la ciencia y la religión es un fenómeno relativamente reciente. Cobró fuerza en el siglo XIX, un periodo marcado por rápidos avances científicos y agitación social. Durante este tiempo, la ciencia fue vista cada vez más como la clave para desentrañar los misterios del universo, superando a la religión como la principal fuente de conocimiento y autoridad. Este cambio de perspectiva se vio reforzado por el auge del cientificismo, un sistema de creencias que eleva la ciencia a la categoría de religión en sí misma. El cientificismo afirma que el método científico es la única forma válida de adquirir conocimiento y que todas las demás formas de indagación son inferiores. La elevación de la ciencia por encima de la religión se vio aún más reforzada por la popularización de la teoría de la evolución de Darwin. Este conflicto percibido avivó el debate entre ciencia y religión, consolidando la narrativa de una batalla continua entre dos visiones del mundo incompatibles. Ha llevado a la marginación de las voces religiosas en las discusiones sobre ciencia y ha obstaculizado nuestra capacidad de entablar un diálogo significativo sobre las implicaciones éticas y sociales del progreso científico. El siglo XIX fue un periodo de inmensos cambios. La revolución industrial estaba transformando las sociedades y los descubrimientos científicos estaban desafiando las creencias tradicionales. Esta era de efervescencia intelectual proporcionó un terreno fértil para la aparición de la tesis del conflicto, la idea de que la ciencia y la religión están atrapadas en una lucha inevitable. Dos figuras destacan en la popularización de esta narrativa del conflicto: John William Draper y Andrew Dickson White. Draper, científico e historiador, publicó Historia del conflicto entre la religión y la ciencia en 1874. White, el primer presidente de la Universidad de Cornell, siguió su ejemplo con Historia de la guerra de la ciencia con la teología en la cristiandad en 1896. Estas obras, aunque defectuosas en su metodología y plagadas de inexactitudes históricas, resultaron inmensamente influyentes. La tesis de Draper White, a pesar de sus deficiencias históricas, capturó las ansiedades de un mundo que se enfrentaba a las implicaciones del progreso científico. El impacto del trabajo de Draper y White se extendió mucho más allá del ámbito académico. Sus libros se convirtieron en éxitos de ventas, moldeando la opinión pública e influyendo en generaciones de estudiosos. La tesis del conflicto que propugnaban se filtró en los libros de texto, la cultura popular y la conciencia colectiva del mundo occidental. Esta narrativa generalizada ha tenido un impacto duradero en la forma en que vemos la relación entre la ciencia y la religión. Ha contribuido a la marginación de las perspectivas religiosas en el discurso científico y ha alimentado un clima de desconfianza y malentendidos. La influencia perdurable de la tesis de Draper White pone de manifiesto el poder de una narrativa convincente. Esto subraya la importancia de examinar críticamente las historias que nos contamos sobre el pasado y su impacto en nuestra comprensión del presente.